Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a las 4 de la tarde a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Continuamos en el programa de hoy analizando el conversatorio sobre el recurso de agua que se celebró el pasado 6 de mayo, auspiciado por el Instituto de Doctrina Social de la Iglesia. Vamos a escuchar los titulares relacionados a este conversatorio. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Actualidad Pública continúa discutiendo el tema del agua y las medidas para reducir el impacto del cambio climático sobre este recurso. El conversatorio El Recurso Agua en Puerto Rico, organizado por el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, analizó desde una perspectiva científica la amenaza de la escasez de agua en el país. En esta ocasión, el panel de Actualidad Pública analiza las recomendaciones para mitigar el impacto del cambio climático del catedrático de Ciencias Naturales de la UPR, el doctor Rafael Méndez, y la geóloga doctora Maritza Barreto, ambos expertos en cambio climático. ¿Cuáles son los efectos del clima sobre el agua? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cómo conservar el agua? Esto y más en Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana les da la bienvenida el licenciado José Frontera Genjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes y a los compañeros del panel está con nosotros hoy el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos, Jorge Iván. Saludos, Josian. Es un placer estar de vuelta aquí como todos los viernes. Lisa, Leandro y nuestra muy querida audiencia. Está con nosotros el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos. Saludos, Leandro. Saludos, Josian. Saludos, Lisa. Saludos, Jorge Iván. Y vaya nuestro agradecimiento siempre a ese querido público que nos escucha cada viernes. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Josian, señor presidente, el doctor Colón y a todo el público que nos escucha en esta tarde de viernes. El programa pasado comentábamos las expresiones, advertencias y recomendaciones que hacía el doctor Carl Soderberg sobre el tema de la posible escasez y en los posibles efectos que el cambio climático está teniendo sobre nuestros acuíferos y nuestros recursos de agua en Puerto Rico. Hoy vamos a continuar en esa discusión escuchando los planteamientos que la doctora Maritza Barreto y el doctor Rafael Méndez, ambos partes del Comité Asesor de Cambio Climático de Puerto Rico, hicieron durante ese conversatorio ampliando sobre la discusión de este tema. Vamos a escuchar entonces a la doctora Maritza Barreto. Bueno, sí, desde la perspectiva como, ¿verdad? Como geóloga, ¿verdad? El agua, uno de los problemas que tenemos es la alta sedimentación. Y el hecho estaba hablando ahorita del aumento de la sedimentación sobre los descuerpos de agua, ¿verdad? Va a causar, obviamente que quizás de lo poco que haya, la calidad no sea la mejor para utilizarla. Así que dentro de los cursos de acción o dentro de lo que es, ¿verdad? Las estrategias para reducir esa sedimentación, es importante que no olvidemos más allá de lo que es el impacto humano sobre el cambio climático o el calentamiento planetario a partir de las emisiones de gases a nivel mundial. Tenemos también que ver que las actividades humanas, como los cambios de uso de terreno, de una manera no planificada, van a causar también una presión, un estresor sobre esa agua que ya el mismo evento del calentamiento global, ¿verdad? Está produciendo al cambiar los patrones de lluvia,
y los diferentes síntomas, ¿verdad?, que el ingeniero Soderberg y el doctor Méndez acaban de hablar, pues también hay un componente adicional que se suma, es un efecto cascada, ¿verdad?, un efecto acumulativo, de que también el hecho de no pensar en la organización del territorio y tener unos cambios de uso de terreno, especialmente en la producción de la sedimentación o actividades que promuevan más sedimentación, pues va a empeorar la situación de lo que es la disponibilidad del agua. Sí, y hablando de sedimentación, ¿verdad? Que adicional a cómo nosotros, como bien usted dice, tenemos los terrenos deforestados, que no se toman medidas quizá, porque aquí la línea no es simplemente no tocar el terreno, se puede manejar el terreno, es saber cómo, ¿verdad?, cómo hacerlo. Un estudio que realizó el doctor Ramos Charrón, que de la Universidad de Texas, que ha estado trabajando muchos años en Puerto Rico, encontró una característica que quizás muchos de nosotros cuando pasamos por la finca no nos damos cuenta, y es que gran parte de ese sedimento que llega a los cuerpos de agua y que afectan la calidad de agua, sedimento bien finito, sale o viene de lo que son los recursos de las carreteras que no están asfaltadas. O sea, tenemos a veces muchas carreteras terciarias que están en tierra, ¿no? Y a veces no le damos la importancia y pensamos, inclusive pensamos hasta en otras actividades, ¿verdad?, que pudieran ser generadoras de sedimentos, pero sin embargo, el doctor Ramos Charrón identificó que las carreteras sin en tierra y dejarlas manejadas de esa manera son uno de los recursos principales o uno de los recursos principales que produce ese insumo de sedimentos hacia los cuerpos de agua. Se dice, el Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático preparó una lista de 57 cursos de acción para lo que es la protección y conservación del recurso agua, y como bien decía el ingeniero Soderberg, estamos hablando de que, ¿verdad?, sí hay muchos sectores y componentes importantes, la agricultura, la costa, que tenemos que protegerla, pero el agua es el recurso esencial. Y como decía el doctor Méndez, ¿verdad?, la seguridad alimentaria depende también del agua. Así que yo diría que, además de invitarlos a leer el documento que está publicado en la página del Departamento de Recursos Naturales bajo el Consejo de Expertos y Asesores de Cambio Climático, ahí están, pueden bajar el documento. Estos cursos de acción, yo diría que se dividen en 3 áreas principales, que por ejemplo las estrategias y ejemplos que nos acaba de hablar el doctor Méndez y el ingeniero eran más alineadas a lo que es la protección y la adaptación. Pero adicional a eso, dentro de los cursos de acción, hay cursos de acción que tienen que ver con planificación y política pública. Y yo quisiera dar, ¿verdad?, varios ejemplos que se relacionan, ¿verdad?, en términos de política pública y planificación. Número 1, un curso de acción, me parece que es el curso de acción número 7, hablaba sobre la importancia o la recomendación sobre la importancia que el secretario de Agricultura debe ser incluido en muchos de los comités y en muchas de las iniciativas que se están dando a nivel de gobierno y de las que se darán en discusiones sobre el tema de cambio climático y los impactos. Yo he visto en el pasado, y esto lo pude ver mucho antes de ser miembro del comité, cuando trabajaba investigación sobre el efecto de los cambios de uso de terreno sobre la cuenca hidrográfica del río Loco y el río Grande de Manatí, que muchas iniciativas que se daban sobre el cambio del uso de terreno y los impactos y el cambio climático no se insertaba al secretario de Agricultura. Yo entiendo que es importante que se inserte, que todos aquellos instrumentos actuales de política pública, comité, iniciativa, protocolo que se están dando, que se incluya el secretario de una manera protagónica y también a los agricultores como un sector donde se le escuche su voz en el proceso de estas tomas de decisiones. Yo entiendo que esa, ¿verdad?, es muy importante. Otro curso de acción sobre política pública tiene que ver de que todos esos instrumentos de planificación que ya están vigentes, ejemplo, el reglamento conjunto, que ahora sabemos
que se está trabajando con la versión del Reglamento Conjunto 2022, se trabaje, que se alineen, ¿verdad? Especialmente en ese tomo 6, que tiene que ver con las calificaciones del terreno, que ahora se van a volver a llamar zonificación, que se alinee cada una de estas definiciones de distritos o calificaciones, zonificaciones, y todas esas instrucciones que son de cómo se debe usar el terreno se alinee con la ley 33, ¿verdad? La ley de cambio, de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, y que se alinee a las estrategias y a la manera que se deben proteger los sectores a partir de esta realidad que hemos hablado hoy. Adicional a esto, otro curso de acción, por ejemplo, los cursos de acción que tienen que ver el COA 36, 40, 41, 45, que tiene que ver con la sedimentación. Uno de los cursos de acción, por ejemplo, es que se acepte el problema de sedimentación, ya sea en nuestras represas, en términos de la escorrentía, el flujo de agua, como uno de los problemas mayores. Regresamos, amigos y amigas, a esta discusión sobre el panel que tuvimos sobre el recurso de agua. Escuchábamos sobre las recomendaciones que se han estado haciendo para el manejo de este recurso y la relación con algunos de los elementos particulares, sobre todo el impacto de la agricultura y de otras actividades que generan altos niveles de sedimentación. Hay unos elementos relacionados a estos hallazgos que va dándonos el Comité de Expertos en Cambio Climático y, como mencionaba la doctora, una serie de recomendaciones que se han hecho en esa dirección, que van desde lo que va a la protección y la captación de agua a los cambios en políticas públicas. Algunos de los elementos sobre la captación del agua y la protección del recurso los veíamos en el programa de la semana pasada o las expresiones del doctor Soderberg. Hoy vamos adentrándonos en el tema de los elementos relacionados a los cambios en política pública. Presidente. Sí, yo quisiera en esta primera intervención enfocarme en los criterios de calidad para el agua potable. Cada uno de nosotros valoramos el poder tener acceso a agua potable para tomar o para los usos en nuestro hogar. Y los criterios de calidad para el agua potable han sido desarrollados tomando en cuenta el empleo de agua de primer uso o sin contaminantes tóxicos sintéticos. Pero ¿qué hemos visto? Que en las últimas 3 décadas se incrementó la preocupación por la producción, el uso y destino final de numerosos productos químicos empleados en la industria, la agricultura, la ganadería, la medicina, etc. Las investigaciones realizadas han demostrado que estas sustancias pueden incorporarse en el medio ambiente, dispersarse y persistir en extensiones mucho más grandes que las esperadas. Algunas de ellas, que ustedes conocen, radioescuchas, teleescuchas, algunas de ellas, como por ejemplo los agroquímicos y en particular los pesticidas, son esparcidos intencionalmente sobre vastas regiones para proteger los distintos tipos de cultivo de plagas. Otras, como los subproductos industriales, son vertidas al agua o al aire de manera directa o indirecta. Aquí me detengo por un momento para ampliar lo siguiente. Ustedes tienen que haber caminado y viajado por las distintas calles y carreteras en Puerto Rico y ver a la orilla de la carretera que los yerbajos que están allí se ven quemados. ¿Y por qué se ven quemados? Porque en vez de cortarlos, le echan químicos. Químicos que algunos de ellos hoy ya se sabe que causan cáncer.
y se utilizaron en el pasado. Entonces usted ve grandes extensiones quemadas por la utilización en un tiempo gramazón, más adelante otro tipo de herbicidas. ¿A dónde van a parar esos herbicidas cuando llueve? Van a parar a las corrientes de agua, con el impacto demostrado en los individuos que consumen agua de esas fuentes de agua. Que por otro lado, si no estuvieran altamente contaminados, el procesamiento de ellos para convertirlo en agua potable sería mucho más fácil. Leo. Sí, gracias, Bastián. Los cambios físicos que ocurran en el ambiente, ¿verdad? Que ocurran, pues tienen muchos impactos. O sea, el dragado de un lago tiene otros efectos. La canalización de un río tiene otros efectos. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los cambios a nivel físico afectan a la economía, afectan el elemento social del país. O sea, lo que quiero decir es que aquí hay un problema multisectorial, ¿verdad? Y menciono eso porque la doctora Barreto comenta, hace hincapié en que si bien es cierto que cualquier cambio que nosotros podamos hacer a nivel personal, a nivel familiar, positivo para mejorar este problema del abastecimiento de agua es importante, definitivamente lo es. Entonces comenta sobre la necesidad de planes y políticas públicas. Entonces menciona, da como ejemplo, la necesidad de incorporar, por ejemplo, al secretario de Agricultura en estas discusiones. Y obviamente que tiene que ser así, ¿verdad? Porque el agua es un elemento crucial agrícola, para la producción agrícola. O sea, entonces, lo que yo quiero añadir a eso es que, aunque eso está muy bien, aquí hay que incorporar a medio mundo, por ponerlo de alguna manera. Secretario de Agricultura, Junta de Calidad Ambiental, Junta de Planificación, Departamento de Desarrollo Económico. Todos tienen que, porque esto es un problema que tiene repercusiones hacia muchas direcciones y involucra a muchos sectores. Entonces, pues, siendo eso así, cualquier plan que se tenga, que se quiera elaborar, cualquier plan que haya que hacer en el país, que es necesario hacerlo para atender esto, pues tiene que incorporar discusiones multisectoriales, porque son muchos los sectores que se impactan. Ahora, aquí hay otro elemento, un elemento medio complicado. O sea, muchos de estos cambios conllevan altos costos. Y ya ustedes han visto que para utilizar fondos para otros asuntos muy importantes, pero que quizás no tienen la envergadura de esto, la Junta de Control Fiscal no le ha dado paso. Entonces, me pregunto si esta Junta, ¿verdad?, que controla el presupuesto de Puerto Rico, cuánta importancia le da o cuando se presente la necesidad de utilizar fondos para atender estos asuntos de importancia para el país. ¿Qué va a decir la Junta de Control Fiscal? En ese sentido, Leo, en la composición del comité de expertos ¿verdad?, de donde forman parte los conferenciantes de este panel, incluye mandatoriamente al presidente de la Universidad de Puerto Rico, al secretario de Recursos Naturales y al secretario de Desarrollo Económico. Pero deja fuera, como ¿verdad?, menciona la aprobación de la doctora Barreto y lo que tú mencionas, ¿verdad?, deja fuera a la Junta de Planificación, deja fuera a la Junta de Calidad Ambiental, deja fuera al secretario de Agricultura. Y uno pensaría, bueno, ¿cuáles son las actividades que realmente impactan el medio ambiente y cuáles son las más impactadas por el cambio climático? Así que va en una doble vía de participación, ¿no? El Departamento de Agricultura auspicia, apoya a los agricultores del país con herbicidas, pesticidas, insecticidas, abonos químicos para la producción del país.
¿Cuándo ha habido interacción entre las políticas de distribuir, proveerle a los agricultores estos químicos, estos abonos, y a la misma vez teniendo claro cuál va a ser el impacto en las aguas de escorrentía en Puerto Rico y en los recursos de agua? Yo me atrevería a especular que eso no ha ocurrido. Entonces, eso es un problema serio. Está presente el Departamento de Desarrollo Económico, porque nosotros sabemos que uno de los grandes contaminantes de las aguas es la utilización de productos de limpieza, productos de belleza, cosméticos que utilizan hombres y mujeres. La cantidad de pastas que se utilizan, la cantidad de jabones, la cantidad de colonias, etcétera, etcétera. Todos los cosméticos que se utilizan hombres y mujeres diariamente. ¿A dónde van a parar esos productos? Lisa. Sí, recordaba también cuando estaba dando clases en la Universidad Católica, el recinto de Arecibo, que muy cerca del río Grande de Arecibo había un negocio de baterías de carros, y me contaba un profesor de química de nuestro recinto que le preocupaba mucho el lugar en el que estaban almacenadas esas baterías, porque pues estaban sobre unos anaqueles de metal que muchas veces terminaban corrompidos, corroídos, pues el líquido que estaba dentro de los químicos que estaban dentro de las baterías, pues se percolaba hasta el terreno, y que podía, como bien nos ha señalado el presidente, pues afectar esos acuíferos y el río, ¿verdad? Y hacerlo perjudicial para la salud. Y ante lo que planteó el doctor Colón, pues también yo me pregunto, esta ley 33 del 2019 se aprobó después del huracán María, ¿verdad? Y de los fondos federales que se han aprobado para la reconstrucción del país, no se podrían utilizar para llevar a cabo los objetivos de esta ley, ¿verdad? Que tiene su declaración de política pública relacionada a esa reacción al cambio climático, buscando pues limitar ese calentamiento global, pues como se está haciendo a nivel mundial con la reducción de la temperatura media y mejorar la eficiencia energética, etcétera. En esta ley hay unos objetivos iniciales de reducción que presenta en sus puntos 11 y 12 precisamente el tema del agua, ¿verdad? El recurso agua, que es el tema del conversatorio que estamos comentando. El número 11 pone como objetivo reducir la vulnerabilidad de la población a la merma del recurso hídrico mediante la implantación de programas de conservación de agua en las residencias, comercios e industrias, la reducción de pérdidas en el sistema de distribución de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el reuso de las aguas usadas, tratadas de la AAA y la empresa privada, la cosecha de agua de lluvia y la protección de acuíferos y cuencas hidrográficas. En el punto 12, el objetivo 12 dice priorizar el dragado de los embalses estratégicos como una medida a corto plazo para aumentar la disponibilidad de agua en tiempos de sequía. Y el próximo punto busca promover la reforestación mediante la siembra de 500,000 árboles nativos y endémicos en 5 años, ¿verdad? Esta ley es la que compone o manda a que se componga este comité asesor de expertos, ¿verdad?, para hacer cumplir esta ley. Yo invitaría al público que nos escucha y que nos ve cada viernes
a que haga un pequeño ejercicio en su hogar y busque donde almacenan los insecticidas, donde almacenan los productos para fregar, etcétera, etcétera, los productos químicos que tiene en su hogar. Un ejercicio no le debe tomar mucho tiempo, va y los mira, y mira por la parte de atrás dos cosas: los componentes que tiene, uno, y dos, las recomendaciones de cómo disponer de esos envases una vez los ha utilizado. Me da la impresión que se van a sorprender y quizás, conociendo a nuestro querido público, se van a preocupar. ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia disponemos de ellos, digo, incluyendo los productos cosméticos y de belleza que se utilizan o de aseo. Me luce que se van a sorprender y que van a ser más cuidadosos al momento de disponer de ellos. Y no digamos nada de los residuos de la cocina, como el aceite después de haberlo utilizado, ¿verdad? Claro. Del cual uno tiende a dejarlo ir por el drenaje sin pensar a dónde va y las consecuencias que eso conlleva. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa vamos a escuchar al doctor Rafael Méndez, otro de los miembros del comité, con estas recomendaciones y estas propuestas y preocupaciones que tiene el comité de expertos sobre cambio climático en el tema del recurso del agua. Esto es Actualidad Pública, enseguida regresamos. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública. Seguimos conversando hoy sobre el foro de recursos de agua dentro del efecto del cambio climático que tuvimos recientemente en la universidad. En la primera parte estábamos escuchando a la doctora Maritza Barreto Horta. Ella es miembro del Comité Asesor de Expertos en Cambio Climático de Puerto Rico, es oceanógrafa geológica y geóloga profesional licenciada, fundadora y directora del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico y es catedrática en la Escuela Graduada de Planificación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Y ahora vamos a estar escuchando al doctor Rafael Méndez Tejeda, quien es catedrático del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, en la que actualmente es decano de Asuntos Académicos interino, y quien es físico, ¿verdad? En su preparación y climatólogo y meteorólogo, habiendo estudiado su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y un postdoctorado en la Universidad de Florida en Gainesville sobre el tema de climatología y meteorología. Nuevamente estamos atendiendo y mirando las recomendaciones que este panel ha hecho sobre el tema del manejo del agua en Puerto Rico y los riesgos que esto conlleva hacia el futuro, no solamente en las posibilidades de desarrollo del país, sino precisamente en un bien tan esencial para la vida como es el agua. Así que vamos a escuchar al doctor Rafael Méndez Tejeda y luego estaremos comentando en el panel sus expresiones. El problema de las temperaturas, como dice Carl, es que a nivel global la temperatura del planeta ha ido aumentando. Y Puerto Rico no es la excepción, aunque los aumentos en el área del trópico han sido menores, obviamente, que si lo comparamos con los polos, que es donde la temperatura se ha disparado más. Sin embargo, la temperatura acá ha aumentado bastante y de ahí que ya podemos, por ejemplo, pronosticar de que vamos a tener un verano extremadamente cálido. Este verano va a ser muy cálido. Y eso implica también un uso, mayor uso de agua y por lo tanto mayor pérdida de agua también por evaporación en los sistemas de embalse, que ya como dijo Cara anteriormente, tienen un gran problema porque los sistemas de embalse nuestros están llenos de sedimentos. Una particularidad que ha tenido porque tenemos el cambio climático, no se puede desligar mucho una cosa de otra. Una particularidad que ha habido en los últimos años es que los patrones de lluvia han cambiado.
¿Qué quiero decir? Si estudia la lluvia de Puerto Rico, anteriormente llovía prácticamente en toda la isla, pero con mayor o menor intensidad en una región u otra. En este momento está ocurriendo algo interesante, y es que tú puedes tener en el norte grandes cantidades de lluvia, 20 días consecutivos en diciembre, en noviembre lloviendo, sin embargo en el sur sequía. De ahí que nosotros, entre los cursos de acción, estamos proponiendo que se comiencen a rehabilitar esas conexiones entre lagos, entre embalses, porque va a haber que va a ser necesario mover agua de un embalse a otro. El sur no va a tener la cantidad de agua que necesita, y posiblemente en algunos momentos el norte va a tener mucha más agua. Como decía Cara ahorita, estas lluvias, por ejemplo, tuvimos una lluvia antes de anoche que fue horrible, la cantidad de agua que cayó, no había un huracán y cayó más lluvia que si hubiese habido un huracán. Se debe evidentemente a que las temperaturas sean más altas, hay mayores evaporaciones, mayores formaciones nubosas, y por lo tanto esa lluvia se focaliza en regiones más centradas, porque el tipo de nube que se están generando con mayor facilidad para nosotros son nubes de tipo cumulonimbo. Quiere decir nubes de bases estrechas que ocupan 10, 12, 15 kilómetros, y ahí descargan todo el agua. Y ya vemos entonces los daños que se causó en Bayamón y en diferentes lugares. Cuando hablamos del cambio climático, nosotros hemos venido hablando de esto. Yo vengo hablando del cambio climático desde 98, por ejemplo, cuando la gente evidentemente decía, eso no es verdad. Y lo que hemos querido es venir advirtiendo a las personas. Por ejemplo, ya en esta semana la gente sale alarmada por el tornado que se formó en Arecibo. Pero es que hemos venido diciendo que estos fenómenos se van a presentar, y se van a presentar con más frecuencia. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros estamos alertando sobre estos fenómenos, es que las personas se preparen, por ejemplo. Yo estoy casi seguro, y cuando digo casi seguro es un 99%, que las industrias que habían en Arecibo no tenían en su seguro la palabra tornado. ¿Por qué? Porque ellos decían que aquí no iba a ocurrir un tornado, y por lo tanto los seguros no van a cubrirlo. Los seguros no van a cubrir los daños que ocasionaron allí si la palabra no era tornado. Pero nosotros hemos dicho que venimos con tornados desde hace mucho tiempo, porque los huracanes traen en su interior, en muchos casos, tornados, pequeños tornados. Y estos tornados, aunque sean pequeños, y estas mangas marinas han ido ocurriendo en Mayagüez, en diferentes lugares, en el mar. Lo único que ha pasado es que se ha trasladado a tierra. Lo curioso, por ejemplo, de este evento raro que ocurrió en Arecibo es que ocurriese a la hora que ocurrió, y que todavía estamos en una transición de primavera. Ese es un fenómeno más de verano, y está ocurriendo en primavera. Lo que quiere decir que en el verano puede ocurrir, y con más frecuencia y mayor intensidad. Entonces, con el agua, lo que nosotros hemos tratado de advertir a la población es sobre esto, es que tenemos que prepararnos. Y ustedes como universidad tienen una obligación doble, porque ustedes tienen un mandato del Papa en el Laudato Si, en la encíclica 28, que la dedica exclusivamente al uso del agua. Por lo tanto, ustedes en la educación sobre el uso racional del agua tienen un compromiso vital, porque es un mandato del jefe de la iglesia, que le está diciendo hay que seguir por aquí. Por lo tanto, el agua es vida. El agua es vida. Yo recuerdo cuando yo crecí, había un anuncio en la radio que decía, y ahora ya no existe, el agua es vida, no la desperdicie. Entonces, mucha gente no se da cuenta de que hay sequía. ¿Por qué? Porque ellos en su casa abren la pluma y quieren agua. Pero vaya a Morovis, en donde hay gente que lleva años que no recibe agua. O sea, nosotros, el fenómeno que no nos está afectando directamente a nosotros, no existe. Y eso es muy común en el ser humano. Pero existe, la escasez de agua en Puerto Rico existe. Si usted se mueve al este de Puerto Rico, todos los techos están llenos de cisternas. Todos, porque no tienen la cantidad de agua suficiente. Sin embargo, hay gente que cree que no. Y como decía ahorita el licenciado Santiago, es importante entender que no todos los sectores están de acuerdo que existe cambio climático, porque aunque haya una mayoría que creemos que sí, hay sectores que dicen que sí
pero en el momento de decir que no, hacen sugestiones para boicotear cualquier gestión que se haga en ese sentido. O sea, no lo dicen de frente, pero por el lado hacen su trabajo y lo saben hacer muy bien ellos. Como en todos los campos siempre hay negacionistas, ¿verdad? Yo creo que esa es la advertencia esencial que nos hace el doctor Rafael Méndez. Hay quienes de frente por el discurso van por una línea y a la hora de la acción van por otra. A mí me llama la atención de sus expresiones la idea de estos fenómenos atmosféricos, meteorológicos nuevos en nuestro entorno, que no estábamos acostumbrados a ver. Yo siempre desde pequeño estaba acostumbrado a la idea de las trombas marinas, ¿verdad? Y como él menciona, en Mayagüez se ven muchísimo. Uno a cierta hora y ciertas épocas del año ver los tornados formados en el mar y que se mantenían en el mar, ¿verdad? No esa idea de que entraran a tierra como el de Arecibo en mayo que sorprendió a muchísimas personas, y esa advertencia que él hace, mire, el hecho de que estemos diciendo que estas cosas van a pasar no es por alarmismo apocalíptico, es porque es lo que la ciencia y la naturaleza nos dicen que va a ocurrir y hay que estar preparado. Y un elemento fundamental de que el hecho de que no veamos la escasez no quiere decir que no la haya, ¿verdad? Yo creo que esa idea de a ninguno nos falta el agua cuando abrimos la llave en la casa, eso no quiere decir que sobra y eso no quiere decir que no se puede desperdiciar, ¿verdad? Lo hemos visto con el tema de la gasolina. No es un problema de escasez, es un problema serio de distribución, pero ¿a dónde vamos? Y aquello que uno aprendía con sus profesores de economía, sin mirar a ninguno en esta mesa, de que el problema económico fundamental precisamente está en la escasez de los recursos con lo que se satisfacen las necesidades humanas. Presidente. Sí, yo quería en esta intervención plantear lo siguiente. Da la impresión que lo planteado en programas anteriores sobre la bahía de Jobos ya no es noticia. ¿Se recuerda aquel furor que hubo sobre la bahía de Jobos? ¿Y cuál era el problema? Aparte de la invasión de los terrenos. El problema era que un humedal importante, uno, había sido destruido por personas que entendían que tenían derecho a hacerlo. Entonces, hay unas preguntas con respecto al tema de Bahía de Jobos, y probablemente ustedes dirán, ¿y por qué el presidente viene ahora con el tema de la Bahía de Jobos y de lo que estamos hablando es de la calidad del agua? Pregunto yo, ¿se eliminaron las construcciones o porque ya no es un tema de noticia de primera plana, pues se deja, como se planteó que iba a ocurrir, se deja olvidado? Sacaron el relleno que allí se puso. 3. Se han iniciado las acciones para devolver a los humedales su condición natural. 4. Se están tomando acciones con las otras áreas, con los otros humedales o terrenos cerca del mar también intervenidos. 4 preguntas. Me da la impresión que si es por las noticias que ocupan la primera plana de los periódicos, que esto se olvidó. Y entonces surge la pregunta, ¿y por qué usted trae este tema de los humedales? Porque está demostrado, se sabe que los humedales son muy importantes para purificar las aguas residuales. 1, son muy importantes para mantener la calidad del agua en los acuíferos. Entonces, el planteamiento mío en este programa esta tarde es que no dejemos de lado Bahía de Jobos y los otros lugares altamente intervenidos en Puerto Rico que han afectado la zona marítimo terrestre y los humedales, porque es una acción que si se atiende preventivamente o remedialmente va a mejorar la calidad del agua. Leandro. Sí, Jorge, totalmente de acuerdo contigo. Y eso me hace traer a la memoria otros asuntos relacionados, ¿verdad? Y de hecho,
en el intermedio del programa comentábamos nosotros acá que, y se comentó también en las secciones anteriores y en programas anteriores, que lo que hacemos en la casa, lo que hacemos en el hogar con la disposición de productos químicos, de productos para la limpieza, productos para la belleza, etcétera, etcétera, que contienen muchos químicos, ¿verdad? Es importante y a veces que no nos damos cuenta de eso, cómo se dispone de todo eso. Y eso me hizo pensar en lo siguiente: cuando en la época del auge dramático de la industrialización de Puerto Rico, década del 60, 70, parte de los 80, yo me pregunto si había un seguimiento adecuado a dónde se depositaban todos esos desperdicios que generaban todas esas industrias. Pensemos en el sector farmacéutico, por dar un ejemplo, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Había un seguimiento? Si pensamos que el seguimiento que se daba era como el que se está dando, y explicó Jorge Iván anteriormente, a Bahía Jobos, pues estamos fastidiados. Si en esa época el seguimiento que se le daba a eso es el mismo que se le está dando, como muy bien explicó Jorge Iván, a este problema de Bahía Jobos, pues imagínense ustedes cómo estará este país de contaminación. Bueno, finalmente quería anotar este otro punto. Y el doctor Tejera, ¿verdad? Méndez Tejera, nos señaló hacia acá, dice el Papa, que es el jefe de ustedes, dice esto, que tienen que caminar por este camino, y totalmente de acuerdo con él. Y eso me trajo a la mente que, cosa que no ocurría en el pasado, en las décadas más recientes, los planteamientos de los economistas, en los planes de desarrollo, los teóricos de la economía, en los temas que consideran dentro de los planes de desarrollo, como que han ido caminando hacia la misma dirección que camina la doctrina social de la Iglesia. Laudato Si es el ejemplo típico de esto, ¿verdad que sí? Y la conciencia que la Iglesia y el Papa quieren levantar sobre estos problemas, pues resulta que los planteamientos de economistas teóricos, algunos de los cuales han asesorado al Papa, de hecho, en el pasado, y los planteamientos de la Iglesia como que han ido caminando en la misma dirección, ¿verdad? Planteando la necesidad y la urgencia de que en todos estos conceptos, todos estos planes se incluyan los elementos ambientales. Por supuesto, una cosa es lo que diga la doctrina social de la Iglesia y lo que digan los teóricos de la economía del desarrollo, que en muchos puntos coinciden, y otra cosa es lo que hacen los políticos por otros intereses. Lisa. Sí, el cambio climático es una realidad, es algo que creo que ha surgido claramente de esta conversación que hemos tenido en esta tarde. Y pues recordaba, escuchando al doctor Vélez Arocho, al doctor Colón, ese dicho que dice: Dios perdona siempre, los seres humanos a veces, la naturaleza nunca, ¿verdad? Y bueno, pues también comentando el tema de esa escasez de agua en el centro de la isla, ¿verdad? Y lo perjudicial de los químicos, ¿verdad? Para la salud que llegan al agua supuestamente, ¿verdad?, potable. Pues podemos escuchar lo que dice nuestro jefe, ¿verdad? El jefe de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el Papa, como nos decía el doctor Méndez. En el punto 29 de la Laudato Si dice: un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las causadas por microorganismos y por sustancias químicas. La diarrea y el cólera, que se relacionan con servicios higiénicos y provisión de agua inadecuados, son un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil, ¿verdad? Lo que nos contó el presidente de la República Dominicana. Las aguas subterráneas en muchos lugares están amenazadas por la contaminación que producen algunas actividades extractivas, agrícolas e industriales, sobre todo en países donde no hay una reglamentación y controles suficientes. Aquí quizás puede haber reglamentación, pero controles, pues no siempre, porque también a veces impera el dinero o el interés económico
de alguna actividad, ¿verdad?, que no cumpla con esas, por parte de alguna multinacional o una corporación, un negocio, que no cumpla con esa reglamentación. No pensemos solamente en los vertidos de las fábricas. Los detergentes y productos químicos que utiliza la población en muchos lugares del mundo siguen derramándose en ríos, lagos y mares. Hay que tener conciencia de esto y poner solución, ¿verdad?, de tener propuestas y cambiar de nuevo nuestra mentalidad. Eso es como esa expresión tuya de la naturaleza nunca perdona. Me acuerdo aquella canción de y quitó de aquí, quitó de allá, y después cuando vino el temporal y todo se lo, ¿verdad?, todo se lo lleva. Porque cambiamos el cauce de los ríos y después nos preguntamos por qué el agua retoma su rumbo, ¿verdad? Lo vimos con María en Yauco, ¿verdad? Todas esas construcciones que pretendieron cambiar el cauce de los ríos y por donde el río busca inmediatamente su salida. Yo recuerdo cuando Georges, el río de Añasco, que se salió de su cauce y invadió todo el valle de Añasco, incluso se metió por detrás de la alcaldía y de esas zonas que nunca se habían inundado, que terminaron inundadas. O sea, la conciencia del impacto de lo que hacemos sobre el medio ambiente, se nos olvida que la naturaleza vuelve a su curso, y en eso es implacable, ¿no? Yo recordaba una expresión en una ocasión que hizo el presidente Chávez de ni Dios nos detiene, y al otro día hubo unas lluvias y unas inundaciones y unos derrumbes en unos cerros donde, bueno, hasta no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Y esa idea de que la naturaleza, y es lo que el Papa ha advertido en los datos, sí, ¿verdad? O sea, la naturaleza reclama, y la naturaleza reclama volver a las condiciones necesarias para producir la vida, para poder hacer su función. Y hay unos ciclos vitales en la naturaleza que los seres humanos no podemos interrumpir y con los que no podemos chocar, y que tarde o temprano vendrán a cobrarnos cuenta. Y entre las recomendaciones que hace el comité de expertos sobre el agua particularmente, dice, mire, hay que tomar conciencia de que los recursos no son de nadie en particular. Los ríos no son de recursos naturales ni son de acueductos, porque acueductos y recursos naturales controlan el agua, pero ¿y quién controla los terrenos alrededor? ¿Quién controla lo que pasa? Coño, yo recuerdo cuando en Mayagüez se propuso en un momento dado drenar el humedal grandísimo que hay al lado de la número 2 frente a los residenciales y el parque de pelota. Y dice, ¿para quién se le ocurre? Si eso es lo que recoge toda la escorrentía que baja del Cerro de las Mesas, que baja del pueblo, de todas las urbanizaciones que están alrededor, uno drena ese humedal y lo tapa, lo que se va a inundar la ciudad, porque no tiene a dónde ir la escorrentía. Entonces esa planificación desarticulada, ¿verdad?, de dónde hay un espacio, allí vamos a hacer algo, sin pensar en las consecuencias de eso. Sí, yo quisiera insistir en algo que se ha estado planteando aquí en este programa. Uno escucha con frecuencia la alta presión, la tensión arterial alta, es un asesino silencioso. Estoy seguro que ustedes han escuchado eso anteriormente, porque es algo que no se ve necesariamente, y cuando la persona se da cuenta ya es muy tarde. Pues algunos de los potenciales problemas que provoca la contaminación, que aquí se ha estado hablando de las aguas residuales, de los químicos, insecticidas, productos cosméticos, también es denominada contaminación silenciosa. ¿Por qué? Porque son procesos, van a afectar esta contaminación, los procesos fisiológicos, y van a causar anormalidades. Algunos ejemplos: disminución de la reproducción, aumento de los casos de cáncer, desarrollo de cepas bacterianas con extremada resistencia a los antibióticos, potencial incremento de la toxicidad de los compuestos presentes en el medio ambiente por efectos sinergéticos. Y aquí me detengo un momento para ampliar lo que eso quiere decir.
Se hacen estudios para ver cuál es el efecto de esta medicina y de este cosmético, pero ¿qué sucede cuando se mezclan a la misma vez? ¿Cuál es el efecto sinergético potencial? Dicen los que han estudiado este tema que es una contaminación silenciosa altamente preocupante. Leo. Sí, nada, yo como un comentario final, y Josian ahorita hizo un comentario al efecto, es que este asunto hay que mirarlo de forma integral. O sea, todos los problemas que confronta el elemento agua, el manejo, la conservación, el uso, y estamos tocando un elemento de todos los recursos que la naturaleza y Dios nos provee, estamos tocando un elemento. O sea, hemos dedicado este programa al recurso agua, pero estos problemas, o problemas muy similares, ocurren con el manejo y disposición de otros recursos que son fundamentales para nuestro país. Entonces, hay que sentarse a la mesa con responsabilidad, con voluntad para atender esto. Y la atención, todos estamos concordes en que esta atención tiene que ser de manera integral. Cuando usted afecta a una pieza, en un lado se afecta a otra, y este es un problema que requiere una atención totalmente integral. Y como dice el Papa, lo que hagamos por la tierra lo hacemos por nosotros, y lo que dejemos de hacer por ella lo hacemos contra nosotros, ¿verdad? Que es el mensaje central de Laudato Si. Se nos va la vida en la vida del planeta. Y eso es lo que debemos recordar y lo que debemos tener presente cuando hablamos de todas estas acciones. Gracias como cada semana por acompañarnos. Los esperamos la semana próxima en Actualidad Pública. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.